Un beso al profe con Argentinos sin Domesticar TV y también los martes tenemos el espacio del Ministerio de Luz a las Naciones después de las 11 de la mañana en vivo. Así Bien. que vamos a presentar también estos espacios. Muy bien, nos vamos con Beto entonces. Argentinos sin Domesticar TV, obviamente momento o días claves para la historia argentina como la que hemos vivido. Venimos de otro 2 de abril, ya 41 años de la Guerra de Malvinas y otras historias que nos sabe contar el Beto Gaitán. Argentinos sin Domesticar TV, dale. Muy bien, y estamos como siempre en una columna de Argentinos sin Domesticar TV. Estamos justamente en abril, 2 de abril, a ver, fecha tremendamente significativa para todos los argentinos, porque marca justamente, aparte de ser una fecha que ya está incorporada dentro de lo que son las efemérides y de los reconocimientos, es el Día del Veterano de Guerra, de nuestros veteranos de guerra, de la historia de Malvinas, de la recuperación de nuestras islas y de todo lo que marcó y sigue marcándonos a los argentinos a esta cuestión, la cuestión Malvinas, con todo lo que ha ocurrido desde el mismísimo 2 de abril de 1982 hasta nuestros días, porque sigue construyéndose la historia, siguen apareciendo datos y sobre todo referencias, publicaciones que marcan claramente el heroísmo de nuestros hombres, de nuestros jóvenes. Fíjense, en el verano estuve leyendo un libro muy interesante que seguramente lo voy a traer a colación y vamos a ver si nos podemos contactar con el autor, que es justamente un militar de carrera, un teniente coronel. Si me estoy equivocando en el grado militar, lo voy a corregir como corresponde. Pero él escribió un libro que se llama Y eran hombres. Justamente la referencia de todo el libro apunta a no solo describir con total crudeza y referencias concretas lo que fue la batalla, la última batalla en las Islas Malvinas, donde el heroísmo de nuestros soldados, de nuestros jóvenes fue tan grande y tan importante que él quiere manifestar en este libro que no se trataba de chicos de la guerra, sino que si bien eran jóvenes, el momento de defender, de cumplir con esa promesa de lealtad a la bandera y defenderla hasta perder la vida, claramente quedó plasmado en estas batallas, en esta defensa sobre uno de los territorios más importantes de nuestra Argentina. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, queremos hacer como siempre la referencia a nuestras efemérides locales. Y justamente un 1 de abril, pero del 2015, se designa por ordenanza municipal, la número 2958, se le asigna el nombre de plazoleta de los escultores Teodoro Tin Barros, a esta plazoleta que está ubicada justamente en el Boulevard Belgrano y en la esquina ahí del Boulevard Belgrano. Ahora, recordar a Tin Barros, quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con él en distintos momentos, de conocerlo, de interactuar, de conocer su pensamiento, todo, podemos describir un hombre, un autodidacta, un tipo que le encantaba la escultura, pero que se hizo solo y que ha dejado plasmado todo su arte en distintos lugares de nuestra ciudad. Uno es donde ahora se lo reconoce como escultor, pero también, por ejemplo, todos los días quienes transitan el barrio Jardín se van a encontrar en la portada justamente de una de las escuelas más importantes de ese lugar, que es la escuela Doña Anita que va en esa cabino, una obra de arte hecha por Tin Barros donde se ve justamente representado a Domingo Faustino Sarmiento en toda una escena con niños, con libros, etc. Una obra fenomenal de este gran hombre, de este gran artista que tiene y que debemos recordar, que tuvo y que tiene nuestra ciudad. Entonces, un 1 de abril del 2015 se le reconoce, se designa por ordenanza municipal la plazoleta de escultores Teodoro Tin Barros. Bien, vamos a comenzar entonces con la columna de hoy. Y hoy vamos a hablar qué no se ha dicho, qué no se ha mencionado y qué no hemos recordado, y seguramente en muchos actos, del heroísmo de nuestros hombres en la guerra de Malvinas. Del heroísmo de nuestros pilotos, de los hombres de la Marina, del Ejército, etc. Pero
he encontrado un artículo que me parece muy interesante porque habla del día D. ¿Qué es el día D? El día principal, el día más importante. Del día justamente 2 de abril, de los momentos previos de la elaboración del plan que va a terminar justamente de ejecutarse el 2 de abril de 1982 con el desembarco. Claramente todos sabemos que el operativo de recuperación de las Islas Malvinas comenzó mucho tiempo antes su elaboración, inclusive está en discusión el planteo de cuál era el verdadero objetivo de recuperar las islas, si era justamente recuperarlas por nuestros derechos políticos, soberanos, etcétera, o era simplemente el objetivo de mantener en pie una dictadura que ya se estaba cayendo a pedazos. Eso es una discusión que no vamos a plantear el día de hoy. Sí podemos decir que la idea original pertenece a la Armada Argentina, que comenzó a elaborarse un año antes de un proyecto que tenía varios años de desarrollo, que había quedado guardado, que había sido interrumpido de alguna manera por el conflicto que tuvo la dictadura militar en el año 78 con la República Hermana de Chile. Y que, bueno, llegado a fines de 1981 se va a desempolvar este proyecto y comienza a tomar forma. Así es como llegamos justamente a los primeros días de fines de febrero y primeros días de marzo de 1982, cuando el comando de las Fuerzas Armadas le designa la responsabilidad al coronel Mohamed Ali Zain el-Din, famoso militar que después va a tener su participación en aquellos levantamientos carpintadas, pero quiero concentrarme en esta participación que tuvo Zain el-Din como comando, como jefe de comandos en el desembarco de Malvinas. Y ahí empieza el relato de esta parte de la historia, ¿no? Cuando de pronto nos encontramos en Buenos Aires y donde en una reunión del equipo de tareas que tiene la responsabilidad de llevar adelante la organización del desembarco en las Islas Malvinas, nos vamos a encontrar con hombres que estuvieron en esa reunión que después pasaron a convertirse en hombres importantes en la vida política, periodística de la Argentina, no solo por su actividad como buzos tácticos o comandos. Y uno de ellos es, por ejemplo, el teniente primero Carlos Esteban, periodista hoy en día, el teniente Roberto Esteves, el subteniente Juan José Gómez Centurión, hoy político de la actividad justamente política de la Argentina, Roberto Reyes, todos hombres que conformaban el grupo de comandos que dirigía el coronel Mohamed Ali Zain el-Din. En el desarrollo de la organización quedó claro, del plan que iba a producir el desembarco en definitivo, quedó en claro que no justamente el objetivo fluctuaba entre mantener políticamente la dictadura militar y lograr efectivamente el control o recuperar nuestras islas. ¿Por qué digo esto? Porque en el plan inicial solo se hablaba de recuperar, consolidar las fuerzas y negociar diplomáticamente. Todo el plan que produce el desembarco justamente de nuestras tropas el 2 de abril va a llevar el nombre del operativo Rosario, aunque originalmente el nombre del operativo era otro, pero como en la previa del desembarco se desarrolló unas condiciones climáticas muy desfavorables, más tormentas, etc., el coronel Ali Zain el-Din, que era muy devoto de la Virgen del Rosario, le va a dar el nombre, como una especie de cuestión religiosa, pero también una cuestión de cábala, el nombre del operativo, el operativo Rosario. Otra de las dificultades en las que se van a encontrar, por ejemplo, como detalle, es con los 21 botes que van a desembarcar en las costas de Malvinas, botes anfibios, se distribuyen los distintos militares que estaban, comandos que estaban en cada uno de ellos, los chalecos, los salvavidas. Resulta que de pronto se encontraban con que no había, por ejemplo, chalecos suficientes para toda la tropa. Otra de las cosas que se desconocía hasta el momento del desembarco fue lo siguiente: las fuerzas británicas que se encontraban en las islas se enteraron
que se iba a producir el desembarco. Que eso abre otra controversia, que ya la voy a mencionar. Se enteraron unos días antes, por lo tanto, cuando va a producirse el desembarco, el efecto sorpresa se había perdido, el efecto táctico de la sorpresa se había perdido. Por eso, por ejemplo, la pista del aeropuerto de Malvinas va a estar en ese momento plagada de maquinarias, etcétera, para evitar justamente el aterrizaje de cualquier aeronave. Aún así, se produce el desembarco, se logra el objetivo que era capturar al gobernador de las Malvinas, de las Falkland, como las denominan los ingleses, y tratar de no producir la menor baja posible del enemigo. El objetivo era ni mucho menos dañar a la población civil. Como dije claramente, el objetivo del operativo era ocupar las islas, consolidar la autoridad argentina y producir una negociación diplomática. Desde el principio había un error muy grande en todo esto. Aún así, en los enfrentamientos, como dije, las fuerzas británicas ya estaban enteradas que se iba a producir el desembarco, por lo tanto se produce un enfrentamiento en la casa del gobernador, donde se produce la primera baja de nuestros soldados argentinos, que es un comando, que es el capitán Giaquino. El capitán Giaquino, un comando, un buzo táctico, que justamente pierde su vida ahí, y que fíjense la particularidad, la prensa italiana, al enterarse, dice, la primera baja argentina es un italiano, el capitán Giaquino. Otro de los hechos curiosos que se da, que es cuando van a izar la bandera argentina en la casa del gobernador, van a arriar la bandera inglesa y quieren izar la bandera argentina, se corta el cable, la cuerda con la cual se podía izarla, y entonces un comando se trepa al mástil y la arregla. Y eso fue tomado como un mal augurio de lo que podría llegar a ocurrir. Otra de las características del desembarco fue que el coronel Zeneldín ordena poner una marcha militar para el momento de producirse el desembarco, previa misa, toda la tropa va a escuchar una misa por los altavoces en las distintas embarcaciones que se encontraban, y se produce el anuncio de que recién ahí le avisan a toda la tropa que iban a producir el desembarco para recuperar las Islas Malvinas. Estaba programado para el 1 de abril y producto de las condiciones climáticas, de las malas condiciones, se desarrolla recién el 2 de abril. Y decíamos que Zeneldín ordena que se ponga una marcha militar que había sido ejecutada en la reconquista de la ciudad de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Esa marcha militar la había ordenado en aquellos tiempos, en 1806-1807, el ex virrey Liniers. Finalmente se produce el desembarco, la historia la conocemos, se recupera las islas y se inicia todo el proceso que en teoría iba a terminar en una negociación diplomática asegurando nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Todos conocemos que ese famoso día del 2 de abril de 1982, lo único que hizo fue desencadenar una guerra, la última guerra, y esperemos que sea así, que ha desarrollado la Argentina en el siglo XX. Muy bien, y así cerramos una columna más de Argentinos sin domesticar, y como siempre, esperando que estos temas sean como un disparador, donde en familia o en forma individual, como a ustedes más les guste, indaguen, investiguen un poquito más de los distintos enfoques de nuestra historia, de nuestra rica historia argentina. Nos vemos en una próxima columna. Chao. Muy bien, muchísimas gracias. Cerramos uno de los espacios que tenemos para acompañarte en este martes en vivo y en directo. Y como dijimos, desde otro